Bueno, empezamos con la cuarta sesión. Cuarta sesión, cuarta charlita. Vale, aquí tenemos hecho un esquema, ¿vale? Para que resulte algo más fácil eh, ver desde, ¿sabes? Desde la distancia, a vista de pájaro, todo lo que estamos viendo. Hemos estado desfragmentando el significado de firmeza o su falta hasta ahora. Su relación entre lo que somos y lo que no somos, lo que creemos ser, lo que no, para qué hemos venido y para qué no hemos venido. El valor el valor que representa ser singular o ser yo mismo. La semana pasada describimos firmeza como algo que no se mueve entre extremos, desarrollado, esa firmeza desarrollada a través de la fortaleza, o cuando se mueve entre los dos polos, cuando se adapta y desarrolla esa flexibilidad. ¿Vale? En ambos casos, eh, lo que se consigue es el desarrollo de la firmeza. Estuvimos describiendo también la dualidad existente entre uno y otro, esa dualidad entre raíz y dirección y, como hemos dicho, flexible y fuerte. La firmeza se rompe y deja de ser flexible en cuanto nos apegamos a aquello que no queremos perder o cuando rechazamos aquello que no queremos vivir o que no queremos tener. Como resumen de la semana anterior. La vida es una adaptación a la inconsciencia. Nos adaptamos a lo que somos inconscientes, mientras vamos generando conciencia, le vamos robando luz a esa oscuridad. Nos vamos adaptando a las creencias que dejan de servirnos o dejan de ser verdaderas. Cuando una estructura que creíamos como verdad se rompe, nos deja eh, sin esa firmeza y la vida nos llama a adaptarnos a una nueva verdad. Como por ejemplo una creencia que hace mucho daño y que es una de las causas más graves de esa falta de firmeza, es creer que algo nos pertenece. En verdad, eh, solo nos pertenece una cosa. El resto es todo prestado. Y entre ellos, entre lo que es prestado, entre todas esas cosas, hay una que es el cuerpo. El cuerpo es igualmente algo prestado. Así que os dejo una pregunta para que la reflexionéis, ¿vale? Que reflexionéis sobre qué me pertenece. ¿Qué es eso único que me pertenece? Si todo lo demás es prestado, ¿qué es lo único que me pertenece? Reflexionar sobre esa pregunta. Pues sabéis que nada ni nadie nos puede quitar realmente nada. No nos puede quitar nada ni a nadie. ¿Sabéis por qué? No hay nada ni nadie que nos pueda quitar a nada ni a nadie. Pues porque nunca fue nuestro. Solo nos lo prestaron. Así como mi cuerpo es prestado, el vuestro igual. El de los demás es prestado igualmente. Y lo que hacemos es compartirnos. No nos podemos dar al otro. Tenemos muchas ideas de darnos. No nos podemos dar, porque si no lo tenemos, si es prestado, lo único que podemos hacer es compartirnos. Así que todo lo externo es un préstamo. Las relaciones son hoy, pero mañana no. Y
ese préstamo se acaba. Se van los amigos, se van los amores, se van los compañeros, se va todo lo material, porque todo es perecedero. Y cuando te das cuenta de eso es jodido. En un principio es jodido, muy jodido. Y como toda dualidad, también es un principio de conciencia que da libertad. Mm, Te deshaces de muchos engaños. Así que, por ejemplo, eso es una creencia que a algo nos pertenece. Tener en cuenta eso te libera. Eh, Como humanos, inevitablemente nos queremos agarrar a lo que, como hemos dicho, nos queremos agarrar a lo que queremos mantener. Y ahí nace el miedo, en un polo. Luego queremos deshacernos de todo lo que no nos gusta, de lo que nos hace daño, de lo que no nos satisface, de lo que no nos trae paz, ¿vale? Lo que no me satisface, lo que no me trae paz, me da miedo. Segundo polo, el otro polo del miedo. Todo lo que no podemos controlar, esa falta de control nos da miedo. Y como el otro día estuvimos hablando, ya sabemos, no tenemos de nada externo el control y de interno solamente de muy poca cosa. Entonces es la mente la que exige y quiere controlar continuamente. Y no podemos exigir que los acontecimientos sucedan como deseamos. No tenemos el control de eso. Así que solamente la conciencia es la que nos enseña a aceptarlo tal y como son realmente y verlo desde otro prisma. Realmente la conciencia es el objetivo y no es por elección, no elegimos, es por evolución. No venimos a otra cosa, venimos a desarrollar conciencia. Y eso no tiene nada que ver con mi elección, es una obligación natural. Así que como humanos diseñados para eso, con ese objetivo de despertar conciencia, sí o sí, tanto el apego como el rechazo, que es inevitable, van a estar en nuestras vidas, en mayor o menor medida, generando miedo. Y el miedo es el mecanismo que nos va a llevar potencialmente a la conciencia. Es la herramienta de la conciencia. Entonces, en diferentes ciclos de vida nos van a impactar, nos van a zarandear y vamos a perder esa firmeza. Nos va a sacar de nuestra dirección y nuestra raíz se va a ver afectada. Entonces, podemos utilizar todo eso que nos sucede, cada tropiezo, cada límite, cada prueba, nos va a dar la oportunidad de volvernos hacia adentro para invocar nuestros recursos íntimos. Esas pruebas nos van a dar la oportunidad nos va a dar a conocer fuerzas que no creíamos que teníamos, para que en cada incidente de esos sacarle un provecho. Repito, generar conciencia. Ese profundizar en el trabajo interno, en ese profundizar vamos a conocer y a generar un dominio de nosotros mismos, un control sobre el mí mismo. Y como os decía, no podemos controlar nada. Y esa es lo único que podemos controlar, ese recurso, esa conciencia que dice, ¿me puedo levantar? Pues me levanto. ¿Todavía puedo levantarme? Pues me levanto. Ante el dolor, ante la vulnerabilidad, ante el ataque externo, para así desarrollar valores internos, no externos, valores internos de justicia, lo que yo creo que es justo para mí, sin hacer daño al otro. Valores internos de libertad, lo que yo creo que tengo que hacer porque soy libre sin que dañe al otro su libertad.
¿vale? De amor, de paciencia, de perseverancia, de confianza, todos esos valores del ser. Tolerancia, honestidad, generosidad, verdad. Pero son valores internos, no externos. Mi verdad. Mi verdad no está en contra de la tuya. Mi verdad no te quita tu verdad. Ahora, que tu verdad no quite la mía. Así que ese trabajo de dominio y de control de uno mismo, si no se tiene el lado opuesto. Es decir, que alguien te va a controlar y te va a dominar. Yo siempre suelo citar ahí en las charlas o en los cursos a referentes o filósofos o sabios que me motivan. Y uno de ellos dice que el signo más claro de una vida superior, algo que nos identifica, ¿sabes? Que nos dice, nos señala que estamos en una vida superior, es la serenidad. La serenidad no tiene nada que ver con no hacer nada, con estar, ¿sabes? Con no pelear con lo que es justo, con no encontrar tu verdad. No tiene que ver con esa no acción. Tiene que ver con desde dónde lo haces. No es lo mismo hacer algo desde la serenidad o desde una explosión en lo emocional, por ejemplo. En ese recuerdo, en esa recapitulación que decíamos, donde nos va a llevar a ese autoconocimiento, a ese recordatorio de esos pactos que van a impactar en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el preocuparnos por los asuntos que se nos escapan de nuestro control, cuando yo me preocupo a algo que no puedo controlar, eso me controla, eso me quita energía, eso me quita atención, me quita foco, me saca de mi función. Y lo que provoca es que esté a su voluntad, lo que me roba coherencia en mi vida. De ahí que estos sabios siempre hablan de ocúpate de lo que tienes el control solamente. Como he dicho, el miedo quiere controlar todo, así que el miedo es el principal arma para robar mi voluntad. Y a eso se dedica el sistema. El sistema imperante en el mundo se dedica a eso, a robar tu voluntad a través del miedo. Así funciona el mundo. Hay que cambiar el sistema. Pero como digo, el sistema se cambia de a uno. No puedes cambiar el sistema de afuera, porque no tienes el control. El sistema se cambia de uno en uno. Aprender a vivir en un mundo que está diseñado para ir en contra de tu voluntad, pues ese aprendizaje es una de las grandezas a aprender. Eh, os ponía esta frase, a ver, ahí está entera, de Nietzsche. Y hay otra frase maestra que dice que aprender a estar en el mundo sin ser parte de él. Vivimos en
tiempos de competencia feroz, ¿sabes? Que hay que tener interés especial en tener cuidado en creerse las propagandas estas de la nueva era, del estilo de Nothing is impossible, ¿sabes? Que nada es imposible, puedes con todo, porque tú eres Dios, ¿sí? La New Age nos vende eso, lo vende, ¿cierto? Cursos y propagandas por doquier de tú puedes. Pues no, no puedo con todo. ¿Y qué si no puedo con todo? Es como si le digo a mi perro, vamos, tú puedes volar, vamos, Otto, que tú puedes volar. Y mi perro, que tiene una inteligencia innata, pues pensaría, pero pobre hombre, si soy un perro, que no soy un pájaro. Sería así de simple y de sabio. De los animales se aprende muchísimo. Aquí tenemos a Giancarlos, que tiene un don con los perros, que lleva manadas de 20 perros. Y él sabe ver cómo entre ellos aprenden y se regulan sin la necesidad de educación, sino de sabiduría. La educación es impuesta. Así que no, hay cosas que no puedo y ni me interesa poder, porque no tengo que demostrar nada. Y el poder no está para malgastarlo en cualquier cosa, en cualquier posibilidad, ¿vale? Todo ese autoengaño de que puedo con todo, ¿sí? Lo que me lleva es a la pérdida de energía, perder energía y tiempo y frustrarme por no conseguir resultados, por mucho que lo intente, porque nos ponemos objetivos pues que no nos competen. Mm, Los pájaros, puede que los pájaros canten simplemente porque pueden y porque es su función, y vuelan tranquilos, sin machacarse mentalmente luchando por ser otro animal. Porque, ¿por qué iban a querer ser otro animal? Bueno, a los pájaros se les enjaula y les queda cantar. Hasta robándole la voluntad de volar, ahí todavía nos regalan su don. Os invito a otra reflexión, que hagáis, que apuntéis, que trabajéis sobre el discernimiento de qué se nos escapa a nuestro control, qué domina mi voluntad. Escribir qué domina mi voluntad. Poner atención, qué es lo que está dominando a mi voluntad cada día. Otra pregunta, ¿en qué no tengo control? Cuando pongo preguntas, vienen las respuestas. Cuando yo creo que sé algo, entonces no tengo nada que aprender. Al no estar atento a la pregunta, no me va a venir ninguna respuesta diferente a la que tengo. ¿Dónde actúo sin voluntad y que no soy consciente? ¿De qué no tengo el control? Esas son respuestas que cada uno de nosotros sería interesante de respondernos. Vamos a ir viendo la vida como película y esos 7 códigos o 7 actos cíclicos que ocurren en ella. Vimos, como hemos dicho, el cuerpo, vimos la mente y cómo entre la vida y el cuerpo empieza la película, empieza la función. Puedo hacer el papel de protagonista haciendo mi función o puedo hacer la función de otro. Estuvimos describiendo las diferencias entre importantes a discernir
entre pensamiento, qué es un pensamiento, qué son los pensamientos, quién es el pensador, quién es el observador, qué es el cerebro, quién es el no ser y quién es el ser. Ese discernimiento es importante para poner a cada uno en su sitio. Esa mente del ser o mente del no ser. La mente del no ser que genera condicionamiento. ¿Dónde se expresa la conciencia? La conciencia se expresa en el vehículo, en el cuerpo. Entonces, cada acto transformador de conciencia, cada acto que ha hecho que mi conciencia cambie, lo que va a hacer es reordenar mi información genética. Estoy diciendo que cada acto que transforma mi conciencia reordena mi información genética, cambia mi genética, cambia todos los procesos bioquímicos de mi cuerpo, los transforma, los procesos electromagnéticos y las polaridades de mi organismo. Recordar que lo que se llama síntoma es un exceso de algo o un defecto de otra cosa, ¿vale? La polaridad está desequilibrada en grados grandes y eso genera un síntoma. Entonces, ese acto transformador de conciencia regula las polaridades de mi organismo. Entonces, mi vehículo es una fábrica que asimila toda esa información que entra en ella. Coge esa información, la gestiona, produce energía con eso y esa energía es transformada para crear algo. Todos esos elementos que se introducen en mi cuerpo como comida, el elemento tierra, bebida, el elemento agua, oxígeno, el elemento aire, emociones y pensamientos, que son elementos fuego, elementos éter, y todos los neutrinos que nos traspasan a cada segundo, van a ser una nutrición o van a ser mala gasolina, alimento. También vimos la diferencia entre comer, alimentarse y nutrirse. Que tú te comas algo, que tú ingieras un alimento, no quiere decir que te nutras. Entonces, todos esos elementos que son introducidos de forma consciente, inconsciente, de forma física o de forma emocional o mental, van a ser o nutrición o van a ser simplemente alimento. Pues el objetivo de esa energía simplemente es para utilizarla para movernos y desenvolvernos en la vida con esas características únicas y funciones individuales por el mundo. A eso le llamamos vivir. Vivir es coger energía, tener energía para movernos y hacer nuestra función, ¿o no? Así que si esos alimentos físicos son, o emocionales o mentales son nutritivos y esa información es correctamente asimilada, entonces podría ser más eficaz yo en mi vida. Todos esos límites, que los llamamos condicionamientos, el otro, vamos a aumentar aquí, dijimos, el primer condicionamiento es genético. ¿Quién soy y de qué estoy hecho? El primer límite es mi genética, es decir, tengo capacidades físicas, emocionales y mentales. Y cuando no solamente estoy hablando de genética, que si soy más alto, más bajo, más guapo, más feo, más fuerte, con dos piernas, moreno, delgado, no solamente es eso, que condicionan igualmente. O sea, ser de una forma u otra condiciona. En según qué escenario. No estoy hablando solamente de eso. Genética puede hacer de ti alguien con cierta... La genética puede hacer
de ti alguien con ciertas cualidades, que también son mecánicas, ¿eh? Esto también es mecánico. Ser más alegre o o menos alegre es genético y es mecánico. Ser más serio, ser alguien con más miedo al fracaso que otra persona es mecánico, o ser más introspectivo o más individual. Quiero daros ejemplos que veáis que sigue siendo mecánico y sigue siendo genético. Ser más familiar. Hay personas que son muy familiares y otras no. Hay personas que son más sociales, más amigables, más introspectivos. Hay gente que está diseñada para ser más líder, para ser más comunicador, más sanador, con capacidades lógicas, matemáticas, talentosos en no sé qué. Alguien es más pausado, alguien es más tranquilo, alguien es más movido. Todo eso es una mecánica genética. Quien es más aventurero, más investigador, pesimista, autoritario, con falta de empatía, todo eso es mecánica. Y ninguna de estas cosas que os he dicho, ninguno de estos ejemplos que os he dicho, ninguno de ellos tiene nada, ni bueno ni malo, más que otro. Por ejemplo, ser creativo, podríamos ponerlo en el lado de bueno o de mejor. Pero hay gente que no está diseñada para ser creativa, está diseñada para que aquellos que son creativos y creen algo, para desarrollarlo, por ejemplo, para generarlo, para hacerlo físico. Uno inventa la silla y el otro la construye. Pues no hay nada ni bueno ni malo en ninguno de esos adjetivos, ni de mejor ni de peor. Pero nos hemos creído que ciertas características, eh, si no las tienes, o si no las muestras fuera, eres inferior, o vas a ser peor visto, o no vas a conseguir felicidad o éxito, y no es así. Eso es lo que te vende el sistema. Por supuesto, cada límite que está ahí en nosotros está para ser llevado más allá, más lejos, romper techos, para la comprensión de quién soy yo y qué hago aquí. Más hay cosas que por genética somos y no nos lo permitimos porque creemos que eso no está bien visto en el sistema. Nosotros mismos lo juzgamos como negativo. Esa cualidad genética viene al nacer, ¿ok? Nos pasamos aquí al recuadro de los actos de vida. Antes de nacer ya éramos, como decía Parménides, el presocrático. Lo que es nunca dejó de ser y nunca dejará de ser. Pero cuando nazco, lo que hago es existir. Existir, primer código. En la cultura preinca quero, a eso le llaman causai, así me lo enseñaron. En el euskera le llamamos izan. Izan es existir. Y cuando existo como dualidad, como mente y cuerpo. Es el inicio de la separación. La personalidad y el cuerpo no se conocen, pero conviven juntas. Cuando nacemos, empieza nuestros límites. Primer límite es el cuerpo. Aquello que éramos ahora está existiendo en un cuerpo, está limitado. El segundo límite es el nombre. Nos marcan con un nombre. Y ese nombre en el inconsciente tiene un poder enorme. Ese cuerpo y ese nombre se va a relacionar con todo lo externo. Por ejemplo, otra persona que nace es otra existencia, otro causa,
otro ISAN, que lleva su primer código implícito. Tiene su nombre, tiene su propio cuerpo, y de esa relación y de esa separación nace el tercer límite. El tercer límite es el otro. Aquí tenemos en el 2, el otro. Yo le llamé ispilu, espejo. El otro, el primer otro, ¿quiénes son? Nuestros padres. Tenemos unos apellidos, ¿cierto? Pues eso también nos marca. La familia tiene una carga, una información genética, nuestros ancestros. Ese es el primer otro. Segundo otro, el lugar donde nazco, es importante, ¿cierto? La cultura es muy importante. No es lo mismo nacer en una cultura o en otra. La educación, el idioma. Ese segundo acto, que en la cultura pre-inca Quero se le llama Anya, es la relación entre yo y el otro. Este segundo código significa terceridad o relación. Yo le llamé ispilu, espejo, con un sentido lógico, etimológico, ya que entre yo y el otro, ambos como existencia, nos vamos a hacer de espejo. En euskera, ispi quiere decir rayo de luz. Fijaros, yo veo al otro porque la luz al chocar contra él rebota, pasa por mi retina y mi cerebro lo transforma en imagen. El otro es una información transformada en una forma que mi cerebro interpreta. Qué pedazo de ilusión, ¿eh? Los colores que vemos son frecuencias, mi cerebro los transforma en color. Mi mente lo conceptualiza en grados de más o menos rojo, más o menos verde, los diferencia, los juzga. Los sonidos son ondas, son frecuencias. Mi oído, mi cerebro, lo transforma en algo lógico, lo transforma en un lenguaje, en algo conocido, de lo cual me pueda proteger o pueda acceder a ello. Así que cuando yo veo a otro, a otra persona, lo que veo es un cuerpo, una nariz, unos ojos, todos tenemos lo mismo, ¿cierto? Mas mi mente y mi cuerpo lo va a juzgar como me gusta, no me gusta, me viene bien, me viene mal, lo transforma en juicio. Mi relación con el otro está determinado por un programa. Esos programas están dados por impactos que se quedan grabados en nuestro cuerpo. Esos programas están determinados por nuestra genética. Y recapitular es abrir esa brecha entre cuerpo y mente para que se establezcan nuevos programas que sean más sanos, que sean más prácticos para nuestra correcta función. Os he dicho, ISPI es rayo de luz, ¿cierto? Vale. Pues la etimología de espejo es, espejo quiere decir medio de observación. Es decir, que el otro, como espejo, es mi medio para observarme, para conocerme. Sin ese otro, sin ese espejo, no podría conocerme a mí mismo. Vale. ¿Quién es el otro? ¿Y para qué está aquí? El otro es todas las personas que me rodean, las que conozco y las que no. Y las imaginarias también. Todos ellos impactan sobre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Los alimentos, como vimos, es un otro. Todos los programas socioculturales, de educación, es un otro. Y en ese otro están la familia, los amigos, el trabajo, mis compañeros, el dinero es un otro, el entorno, los hijos, bla, 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 bla. Todo con lo que nos relacionamos.
Un otro muy importante y que se tiene muy pocas veces en cuenta, o hay pocos trabajos sobre ello, aunque ya tanto Jung como Freud desarrollaron trabajos súper potentes sobre el mundo onírico, el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es un lugar, un espacio donde el programa te condiciona muy, muy profundamente, profundísimamente. Es como ir a la cama y durante la noche te meten el programa para el día siguiente. ¿Quién no se ha levantado rayado o rayada y dices, hostia, ¿qué me pasa hoy? O ¿a quién no le ha pasado alguien que no era muy importante en su vida y de repente sueña con esa persona y es capaz hasta de enamorarse de esa persona después del sueño, cuando antes no había tenido demasiado en cuenta? El mundo onírico, el mundo de los sueños, eh, es un espacio de condicionador profundo, programador profundo. Otro condicionamiento son los tránsitos planetarios. También los condicionamientos espirituales, estuvimos hablando de cierta manera de ellos, ¿vale? Bueno, es tu relación con aquello que llamamos Dios, o cada uno desde la perspectiva, desde donde tenga su verdad. Y esos valores de los que estábamos hablando antes, esos valores del ser, amor, verdad. Estamos condicionados con lo que creemos que es amor, con lo que creemos que es verdad, con lo que creemos que es justicia, libertad. Y lo peor es que imponemos esas creencias a los demás. Así que conocer y aceptar es el primer paso. Conocer y aceptar todos estos condicionamientos a ese otro es el primer paso para no perder energía, recuperarla, no perder tiempo en escenarios que no están hechos para mí y poner atención en los que sí son posibles, prácticos y beneficiosos para mi salud y para mi bienestar y para mi función. Esto es un estado de firmeza. Y ello se da a través de la máquina humana, donde en el escenario donde estamos viviendo, y con las experiencias entre yo y lo que he llamado el otro, lo que hemos llamado ahora el otro, a través de su condicionamiento. Toda esta información se filtra en mi vehículo y tiene la capacidad de resolverse con más o menos conciencia. Así que vuelvo a repetir. El cuerpo es el vehículo donde la conciencia se expresa. Entonces, cada acto transformador que me trae la conciencia, lo que va a hacer es reordenar mi información genética. La conciencia nos transforma, nos muta. Es su imperativo, no es una elección, es una obligación. Es una obligación del programa. Es que venimos para eso, para adquirir conciencia donde antes no la había. Vamos a ver, si el inconsciente fuera oscuridad o fuera ignorancia, la conciencia sería el acto de dar luz o sabiduría a eso que antes estaba oculto o antes era desconocido en nosotros. Como digo, es imperativo en nuestra vida, ya que tarde o temprano y absolutamente todos estamos en este juego para transformarnos, para evolucionar, para mutar. Es parte del juego. Y estas palabras de la nueva era que estoy citando, crecimiento, evolución, mutación, transformación, no tienen ninguna connotación positiva, como se le está dando o como se le da en el mundo de los que se consideran despiertos. Todos los que se consideran despiertos con respecto a los dormidos, en esa comparación, en ese juicio, de uno despierto con respecto al otro, que no lo está, en ese juicio, esos están más dormidos que cualquiera. Estamos en el mismo videojuego, estamos en el mismo metaverso, que es como se le llama ahora. Entonces,
Ser más consciente no es ningún mérito. Eso es autoimportancia y decir que el tener más conciencia no te pertenece. Es pura mecánica. Viene en nuestra mecánica de esos 9 centros que vamos a explicar. Es una necesidad, es una obligación que trae el programa. En estos tiempos muchos ahora se apuntan a juzgar a otros porque no ponen atención a lo que ellos sí ponen, como los chemtrails, la manipulación política, la manipulación sanitaria y bueno, muchas cosas más que no se pueden decir sin que el Ministerio de la Verdad, que tiene el poder de la libertad de expresión, sin que ellos te juzguen ¿sabes? O te veten. Así que, más que nada, la pregunta que se debería de hacer alguien es ¿por qué no lo he visto antes? En vez de decir ¿por qué no lo ve el otro? ¿Por qué no lo he visto antes? Si hace más de 25 años que se está viendo esos chemtrails por ahí, que se están viendo todas estas manipulaciones. La pregunta es eso, ¿por qué no lo he visto antes? No por qué no lo ven los demás. Porque esta pregunta lo que nos lleva es a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que no estoy viendo ahora? ¿Sabes qué no estoy viendo ahora que todavía estoy en el letargo? Un dormido creyéndose despierto, intentando despertar a los demás. Eso es la nueva era. Perfecto, volvemos al pequeño esquema que teníamos de la síntesis de vida. Síntesis de vida cuyo propósito es la conciencia de quién soy. Muchos de los que estáis aquí ya hicisteis conmigo, tanto en Donosti como en Ibiza, en Varna, el curso de los 7 códigos y seguramente ya recordaréis muchas cosas. Estos 7 códigos son ciclos que se dan en cada experiencia de vida, ciclos que se repiten. Hemos hablado de los 2 primeros, es decir, el hecho de existir. Primero existo como objeto de mi mamá y de mi papá. Hay un otro, el hecho de que exista el otro genera una relación de mi existencia con la suya, que como espejo, este sería el segundo código, como espejo me permite el discernimiento y la conciencia de quién soy yo en este juego de espejos. El tercer código es el código del valor, el código de la reciprocidad, o como lo llamé en su día en vasco, el código Osasuna. Osasuna quiere decir salud. Aunque etimológicamente es mucho más profundo el significado. Y esa profundidad también permite mayor grado de conciencia a la hora de trabajarlo. Este código habla de que entre yo y el otro hay un compartir. Y el valor de esa relación será saludable o será enfermiza si lo que compartimos no es recíproco. Si hay una descompensación en el compartir de la relación, se va a generar culpa y deuda. Por lo que dejará de ser una relación nutritiva para ser una relación caníbal o vírica. Vírica, metafóricamente, que hace un virus. ¿La Tierra cómo se da? La Tierra se da en compensación. Yo te doy y tú recibes y tú me das, ¿vale? El trabajo con la Tierra es así. ¿Qué hace un virus? Un virus lo que hace es
eliminar todo. Se come al planeta, ¿vale? Esa representación metafórica de lo que sería una relación nutritiva o una relación en la que uno siempre da o uno siempre recibe y se descompensa. En este código está, como vamos a ver luego, está el centro del corazón implicado. Este código es donde desde donde se está estableciendo la batalla de la conciencia del ser humano. Es un sistema que lleva esclavizando al ser humano desde hace miles de años. La conciencia del ser humano con la necesidad de transformar el mundo actual es desde donde ahora mismo se está dando esta batalla. El cuarto código es el código del amor. El amor no como el concepto que tenemos de amor de las películas que nos han ido programando, sino el amor como magnetismo que atrae a nuestra vida lo que necesitamos para la transformación. Es un centro de poder, es el centro del ser, de la dirección y de la identidad propia. La fuerza magnética de lo que yo atraigo, pues va a estar determinada desde dónde estoy utilizando este centro. En euskera, en vasco, es maitasuna. El quinto código es el código del entendimiento. El entendimiento se da a través de la experiencia y del experimentar, que son cosas diferentes. Experimentar y vivir experiencias tienen su propio código, que es este quinto código. El ciclo pasa a un sexto código, que es el código de la sabiduría. ¿Vale? Y de la sabiduría pasamos al séptimo código, que es el código de la manifestación, o el código del sujeto. Partíamos del primer código, código de objeto a sujeto, y en este fin del código, en este séptimo código, al manifestarnos de otra forma, volvemos a empezar. Volvemos otra vez de objeto a sujeto. Así se perpetúan los códigos tanto en vida como después en este concepto de reencarnación o de el concepto kármico, ¿vale? Causa y efecto. Se van dando una y otra vez, del 1 al 7, continuamente. Lo que nos da la posibilidad de generar una mutación en nosotros. La mutación humana lleva siendo desde hace millones de años, para ser lo que somos ahora como humanos. Esta mutación siempre va vinculada a las mutaciones de los demás seres, de la naturaleza, o incluso a la mutación que se da también en un ser viviente como es la Tierra. Así que las antiguas enseñanzas de la medicina Veda o la china, la inca, reconocieron en el ser humano unos centros energéticos que llamaron chakras, todo el mundo conoce esa palabra, o ñauis, desde los incas, desde donde toda la información que se da en esos 7 códigos se filtran en nuestro cuerpo y reaccionamos genéticamente. Estas culturas milenarias nos hablaban de esos 7 centros en el ser humano. Mas esa información es antigua. Ocurre una mutación donde estos centros se dividen de tal forma que pasan de ser 7 a ser 9. Centros que iremos describiendo y iremos viendo su función, su mecánica, los efectos que tiene, o ya sea beneficiosos o adversos, según desde donde los estemos utilizando. Así que tenemos el centro de la cabeza, el centro del ajna,
que es el centro de conceptualizar. Tenemos el centro de la garganta, corazón, plexo, sacral, raíz. En la mutación, el corazón se divide en dos, pasando a ser centro del ego, o centro del corazón, o el centro que está en relación con el código, con el tercer código de la reciprocidad, y el centro del G, o el centro del ser, que está en relación con el código del amor que hemos visto hasta ahora. Borro. Estas culturas milenarias nos hablan de 7 centros. Esta enseñanza es antigua. Posterior ocurre una mutación, donde 2 centros de ellos se dividen, lo que hace pasar de 7 a 9 centros. Vamos a ir describiendo y viendo su función, tanto mecánica como los efectos que tiene, tanto beneficiosos como adversos, según desde donde estemos actuando. Pues tenemos el centro de la cabeza, tenemos el centro del ajna, que es el centro, el tercer ojo, el de la conceptualización, el del raciocinio. Tenemos el centro de la garganta, el centro del corazón, el centro del plexo, el sacral y la raíz. En esa mutación, el centro del corazón se divide en dos. Por un lado, esa división da como resultado un centro llamado centro del ego, que tiene muy mala prensa, y el centro del ser. El centro del ego sería el centro del yo y el centro del ser sería el centro del yo soy. El centro del ego estaría asociado a ese tercer código del cual hemos estado hablando, el del valor, la reciprocidad, el de la salud, y está vinculado al órgano corazón como tal. El centro del ser, el centro del yo soy, está vinculado a ese cuarto código, el del amor, dirección, identidad, y que está asociado visceralmente al hígado y a la sangre como tal. El centro del plexo, de igual manera, se divide en dos. Por un lado, en el centro más primario, de inteligencia más primaria, que es la inteligencia corporal, la intuición, el instinto, y por otro lado, un centro de conciencia nuevo a desarrollar que está en relación a las emociones. Sería el centro emocional. Seguimos bajando, tenemos el centro sacral y tenemos el centro raíz, que nos conecta con la tierra. Imaginamos que este soy yo y este es un otro. Este tiene ciertas características diferentes en cada centro, que cuando se junta con las características diferentes en cada centro que tengo yo, nos condicionamos. Condicionarse en el polo positivo es sumar. Es decir, tú tienes ciertas cualidades, yo tengo otras, juntos sumamos. Condicionarse en el polo negativo es creerme que soy el otro. Esto ya lo hemos hablado mucho de ello, ¿vale? Para que nos quede un poco claro cómo es ese mundo relacional, ¿vale? La energía electromagnética que nos rodea, que hablamos también de ello, este círculo y este círculo, que van a interactuar sin necesidad de tocarse, sin necesidad de tocarnos, ya nos estamos condicionando, tanto para bien como para mal, es decir, tanto para sumar como para restar. Así que la vida como efecto nos va a dar, a través de esos condicionamientos, nos va a dar lo que llamamos falta de firmeza, enfermedad. La enfermedad
está en el plano de la conciencia. La enfermedad se da en el plano de la conciencia. El condicionamiento en el cuerpo, como efecto, se da en el plano del cuerpo, claro, y lo llamamos síntoma. Y aquí es donde vamos a meternos ahora un poquito, ¿ok? En la etimología de síntoma. Así que la falta de firmeza, falta de conciencia, en ese plano de conciencia, genera como efecto o resultado en mi cuerpo lo que vulgarmente o médicamente le llamamos con la palabra síntoma. Síntoma, su etimología, quiere decir al loro, ¿eh? No quiere decir al loro, digo que estéis al loro. Su etimología quiere decir coincidencia. O sea que síntoma es coincidencia. Mi estudio y reflexión. Coincidencia no se refiere a esa connotación que se le suele dar a la palabra de qué coincidencia, ¿no? De qué mala suerte, qué coincidencia. O frases típicas, ¿no? Cuando, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me tuvo que tocar a mí, ¿sabes? La tontería me tocó. No es desde ese aspecto, sino a la coincidencia en cuanto a que coincide que una o varias causas en la vida me han llevado a un resultado, me han llevado a una situación. A eso es un síntoma. Causas que cuando coinciden, dos o más, o una causa que en esa coincidencia generan un resultado. Os decía, en el plano de la conciencia ocurre la enfermedad y en el plano del cuerpo ocurre la coincidencia, el síntoma. Esa conciencia tiene sus centros donde actúan, ¿vale? Esos tres centros son el bazo, el ajna y el plexo. Y esto lo desarrollaremos también. Así que en esta película llamada Vida nos ha tocado un papel. Ese papel le llamamos existencia y tiene su guión preestablecido. A eso le llamamos genética. Y ese guión se va a dar en un escenario concreto. Y a eso le llamamos familia, entorno, todo lo que hemos hablado. El lugar donde vivimos, la educación. Y dentro de ese entorno, de ese escenario, van a haber ciertos personajes en nuestra vida. Unos que estarán por mucho tiempo, otros que estarán por menos tiempo. Cada ciclo de manifestación en nuestra vida, con mi cuerpo como protagonista, va a generar causas y efectos. Y es muy importante entender esto de causa y efecto, porque la enfermedad se la asocia a la causa y al síntoma como al efecto. Mas os voy a demostrar que la enfermedad no es causa sino efecto. Vemos que los nombres de las enfermedades o las patologías, esos nombres son o apellidos de los descubridores, nombres, apellidos de aquel que lo descubre o que supuestamente lo descubre, o son palabras técnicas que son significados que describen la patología, que describe el mismo síntoma. Me explico mejor, porque es muy loco. Es muy loco porque asumimos esos dogmas, esos paradigmas, los asumimos como ciertos y no los ponemos en duda. Y esas creencias basadas y fundamentadas en lo que te ha dicho el sistema impiden reconocer nuestra propia verdad. Ejemplo es de lo que digo. Nombres y apellidos. Ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que viene por la parálisis temblorosa que descubre James Parkinson y que tiene como efectos pues, trastornos del movimiento, pues porque las neuronas no producen dopamina, etc. ¿Vale? Alguien
se le diagnostica la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no es más que una correlación de síntomas, de efectos. Es decir, Parkinson es estos efectos. La enfermedad son estos efectos. La enfermedad no es causa, es efecto. Y el síntoma no es más que lo mismo. Hay un efecto y el síntoma no es más que lo mismo. Un efecto. Segundo, digo que la enfermedad son palabras técnicas que son significados que describen la misma patología, que describe el mismo síntoma en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, una pericarditis. ¿Qué quiere decir pericarditis? Peri, alrededor. Cardias, corazón. Itis, inflamación. Lo juntamos todo y el resultado es inflamación alrededor del corazón. Otro ejemplo, bursitis. Inflamación de la bursa en una articulación. Entonces, cuando nos dicen tienes una bursitis, me están diciendo tienes una inflamación en la bursa de la articulación. Eso no es ninguna enfermedad, eso es un efecto. Y eso lo sé yo. Oiga, doctor, tengo una inflamación en el codo. Sí, tienes una bursitis. Sí, sí, es lo que te estoy diciendo. Tengo una inflamación en el codo. Una está dicha desde la jerga de a pie y otra está dicha desde la jerga médica. Pero es exactamente lo mismo. Por lo que fijaros la dificultad de solucionar un problema cuando queremos resolverlo desde el efecto y no la causa. Por ello digo que el efecto en el plano del cuerpo le llamo coincidencia. El efecto en el plano de la conciencia le llamo falta de firmeza. La causa es el desconocimiento de uno mismo, es la inconsciencia. Tendríamos que ir para curarnos al origen. Origen, su etimología, quiere decir surgir, nacer, aparecer, parir, dar a luz. Origen, gen, de genética, viene de la misma rama. Así que la causa está en relación con aspectos genéticos. No la genética que solemos escuchar, porque mi madre fue así, pues yo también. No, es que no tiene nada que ver con eso. Justamente por ser como, ¿sabes? Por estar condicionado de tal forma con tus ancestros, por eso lo estás repitiendo. Por no ser tú, repites lo que no te pertenece. Si la enfermedad o la falta de firmeza es el origen, ¿cuál es el origen de cualquier enfermedad? Otra pregunta que os dejo para que reflexionéis. ¿Qué es curarse entonces? ¿Qué es curarse? ¿Qué es curarme? ¿Sabes? Porque la gente quiere cosas, pero no sabe lo que es aquello que quiere. Y dice, quiero amor. Pero claro, el amor en mi inconsciente es que me maltraten, porque en mi inconsciente está que amar es maltratar. Y entonces yo quiero amor, pido amor y me maltratan. Digo, ¿qué está pasando? Me estoy confundiendo en algo. Me estoy confundiendo en lo que creo que es para mí eso. Así que, ¿qué es curarse? Porque la gente dice, quiero curarme. ¿Qué es curarme? Tendré que cambiar, tendré que transformar, tendré que recapitular aquello que condiciona, que hace que curarme para mí sea algo que no es la de liberarme de una enfermedad, liberarme de una inconveniencia. Yo voy solo a saco ahí hablando y como tengo aquí el compartir la pantalla, no sé si estáis ahí o no, pero confío que sí. Es una reflexión, una pregunta, ¿qué es curarme? Otra pregunta es, ¿puede uno curarse en esta vida? ¿O lo que puede es simplemente, o no es simple, resolver síntomas? Es decir, resolver coincidencias. Si yo tengo algo que esas coincidencias generan unos efectos, yo me pregunto, ¿cuáles fueron los hechos que coincidieran para generarme estos efectos que tengo?
Y si me lo pregunto, digo, pues no lo sé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es inconsciente? Si no lo sé, es que es inconsciente, que está oculto en mí. Si está oculto, no puedo darle luz, no puedo resolverlo. Así que, ¿cuáles son las posibilidades de que se resuelva? Efectivamente, conciencia de mí. Ahora, ok, obtengo conciencia y digo, ¿cuál será el resultado si obtengo conciencia de esas coincidencias? ¿Qué resultado voy a tener? ¿Me voy a sanar? Eso está fuera de tu control. Así que si la pregunta es, ¿qué resultado voy a obtener si obtengo conciencia? Estás perdiendo energía, porque no te queda elección. No tienes control sobre el resultado y tienes que seguir tu vida generando y transformando tu conciencia, porque esa es tu misión aquí. Así que, si no tengo elección, si la vida me pide conciencia y no me asegura resultados, nadie te puede asegurar ningún resultado. Y el que te lo promete está mintiéndose y mintiéndote. El que te promete un resultado, ese que no tiene control sobre ti y que cree tener ese control, al creerse tener ese control, se cree que está por encima tuyo, se cree superior. Y eso genera falta de valor. Y la falta de valor genera falta de firmeza. Un bucle donde el mundo está, dale que te pego. Para ir terminando, la enfermedad o falta de firmeza está en relación al plano de conciencia. Que el síntoma o coincidencia está en relación al plano corporal. Cuando llega al plano corporal, el síntoma se manifiesta para llamar nuestra atención. Nuestra atención, nuestra conciencia pide atención. Y viene a llamar esa atención, e interrumpe e impide la vida que teníamos, la vida normal. Así que ahora imaginaros que yo voy en mi coche y se le enciende la alarma de, yo qué sé, de rueda pinchada y cojo un papelito y tapo la luz esa para así no ver la luz de advertencia. No la veo, no la quiero ver. Pues eso es prácticamente lo que hacemos con los síntomas. Los queremos dormir, esconderlos, para seguir con nuestra vida rutinaria, que muy probablemente haya sido la causante de ellos, ¿vale? Y no queremos poner conciencia, lo tapamos con un papelito. Pues con esto y un bizcocho vamos a ir a la práctica, 10 minutitos de práctica. Voy a abrir para si alguien quiere hacer alguna pregunta o para que me digáis si habéis sobrevivido.